Hola, este 14 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes mellitus y aunque ya hemos platicado en otras cápsulas respecto a qué es la diabetes, cuáles son las metas de control, por qué es tan importante mantenerse bien controlado, el día de hoy quisiera hablar sobre los distintos tratamientos que existen para la diabetes. Y dejo en claro que esto no pretende ser para nada un curso de tratamiento de la diabetes para médicos, ni tampoco pretende ser una herramienta para que el paciente se automedique o tome decisiones por sí mismo. Por el contrario, la idea es que los pacientes conozcan realmente cuáles son los tipos de medicamentos que hay, cómo funcionan, por qué es tan importante seguir las indicaciones, cómo las marca el médico y con eso tener las herramientas suficientes para que junto con su médico puedan tomar la decisión adecuada sobre cuál es el mejor tratamiento para usted. Muy bien, vamos a comenzar diciendo que para el tratamiento de la diabetes solamente existen tres cosas: alimentación adecuada, ejercicio y medicamentos. No existe ningún remedio mágico, no existen tés, no existen licuados, no existen cáscaras de nada. ¿Sí? Debe de abstenerse de cualquier tratamiento así llamado naturista, porque lo más probable es que le traiga consecuencias peores que el posible beneficio de bajar su glucosa. Lo único realmente naturista o natural que existe para el tratamiento de la diabetes y que la mayoría de las personas no quieren llevar a cabo es una alimentación adecuada, evitando precisamente el consumo de carbohidratos en exceso y hacer ejercicio. Eso es perfectamente natural y está al alcance de todos. Ahora bien, hablando de los medicamentos, existen hoy en día una gran cantidad de familias de medicamentos antidiabéticos, tanto orales como inyectados, incluyendo a las insulinas. Y voy a hablar un par de cosas sobre cada una de estas familias. La familia más vieja que tenemos en cuanto a antidiabéticos orales son las sulfonilureas. Dentro de estas sulfonilureas existen varios elementos. Los más conocidos son glibenclamida y glimepirida. Estos medicamentos lo que hacen es estimular a las células beta del páncreas para que liberen insulina y por eso se les denomina también secretagogos. Estos medicamentos son bastante potentes, son bastante eficaces, tienen algunas situaciones de precaución que hay que tomar en cuenta. Primero, tienen una alta probabilidad de desarrollar hipoglucemia, es decir, que se baje demasiado la glucosa, sobre todo si el paciente no ha ingerido una cantidad adecuada de alimentos. Segundo, producen que suba de peso el paciente. Tercero, específicamente glibenclamida es un medicamento que se ha relacionado con pobre acondicionamiento cardíaco y por eso es que si un paciente está tomando este medicamento y tiene un evento cardiovascular, lo más probable es que le vaya mal. Incluso hay algunas estadísticas en donde aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular e incluso de cáncer por el uso exclusivo de glibenclamida. Por eso es un medicamento que debería ya dejarse de usar, a pesar que es el más usado en el sector salud. Si nosotros queremos usar sulfonilureas, hay otras que son mucho más seguras, igual de eficaces y también con un costo adecuado. De hecho, las sulfonilureas son los medicamentos más económicos que tenemos para el tratamiento de la diabetes y por esa razón es que no van a dejar de existir. Aunque son medicamentos que no ofrecen más allá del puro control de la glucosa, su principal ventaja está precisamente en su costo y accesibilidad. Son medicamentos que se deben de tomar generalmente 2 veces al día, en algunas ocasiones con una tableta, dependiendo del tipo de sulfonilurea, puede darse en la mañana. Y estos medicamentos se deben de dar siempre con alimentos. Si el paciente por alguna razón va a estar en ayuno, debe suspenderse el tratamiento hasta que vuelva a ingerir alimentos. Son medicamentos que además tienden a perder su eficacia aproximadamente después de 6 años de su utilización y están contraindicados en pacientes que tengan daño renal y algunos de ellos incluso en daño hepático o en personas senectas. El segundo grupo son las biguanidas. Dentro de este actualmente solamente contamos con un elemento que es la metformina, uno de los mejores medicamentos que ha habido para el control de la diabetes porque es eficaz, es seguro, es económico, es en general bien tolerado
y este medicamento lo podemos ir titulando, lo podemos ir incrementando en dosis gradualmente para que el paciente lo tolere mejor. Su principal efecto es en aprovechar la utilización de la glucosa que se libera del hígado, y esta normalmente se hace durante la madrugada cuando estamos en un ayuno prolongado. Por eso es que la metformina debe de darse preferentemente por las noches. Existe una presentación de liberación extendida que se puede dar realmente a cualquier hora del día sin ningún problema. Es un medicamento que tiene un muy bajo índice de hipoglucemias, es decir, que la probabilidad de que se le baje la glucosa por metformina es muy baja, pero su principal problema es que produce mucho malestar gastrointestinal. En algunas personas, dolor abdominal, distensión, diarrea, flatulencias, y esto es lo que hace que muchos pacientes no lleguen a tolerar el medicamento. Se puede evitar usando estas presentaciones de liberación extendida o iniciando con dosis bajitas y después irlo subiendo. Este medicamento se puede combinar con casi cualquier tipo de otro antidiabético, y en general es de los que debemos usar siempre en primera instancia, porque además es un excelente sensibilizador a la insulina, y la principal causa de diabetes es resistencia a la insulina. Entonces el paciente debe tomar un sensibilizador, ya sea metformina u otro que vamos a platicar más adelante, durante toda su vida, incluso aunque ya esté utilizando insulinas. Siguiente grupo serían las inhibidores de las alfa-glucosidasas. Dentro de este solamente tenemos a la carbosa. Es un medicamento que su principal acción es inhibir unas enzimas intestinales que desdoblan los disacáridos en monosacáridos, y de esta manera este monosacárido se puede absorber. Cuando no se hace esta transformación en monosacárido, entonces el azúcar que estamos consumiendo no se puede absorber y es eliminada a través del tracto intestinal. Es un medicamento que tiene un poder de bajar la glucosa muy pequeño, actúa principalmente en la glucosa postprandial, y su principal efecto secundario es flatulencia, ya que los azúcares que se quedan dentro del intestino tienden a fermentarse y producir mucho gas, y esto es lo que lo hace poco tolerado. Es un medicamento que se debe de dar con el primer bocado de cada alimento. No se debe dar con horario, ni tampoco se debe de ceñir a que sea 1, 2 o 3 tabletas al día. Cuantas veces el paciente coma, cuantas veces deberá tomar al inicio su acarbosa. Es un medicamento poco tolerado, y como es de una eficacia pobre, en realidad muy poco lo utilizamos. La siguiente familia serían las tiazolidinedionas. Estas son un grupo muy importante de sensibilizadores a la insulina, ¿sí? Que actualmente solamente contamos con pioglitazona, y puede encontrarse todavía en algunos lugares rosiglitazona. Este medicamento actúa principalmente en la sensibilización a la insulina, les decía yo, de manera que se puede aprovechar de mejor manera la glucosa tanto a nivel del músculo como a nivel hepático. Tiene otras ventajas: favorece un buen control, por ejemplo, del perfil de lípidos, así como la eliminación de grasa en el hígado, y entonces en algunos pacientes podemos utilizarla como tratamiento del hígado graso no alcohólico. Se puede combinar con muchos otros medicamentos y es bastante bien tolerada. Sus principales efectos secundarios son aumento de peso, porque lo que hace es movilizar la grasa de donde se encuentra la grasa mala, que es adentro del abdomen y entre los músculos, la mueve al tejido subcutáneo, o sea, la grasita que está abajo de la piel, y entonces el paciente tiende a ver que hace un poquito más de llantitas, aunque en realidad esto es bueno porque estamos eliminando la grasa mala y transformándola en grasa buena. Otro efecto es que retiene un poco de líquidos, entonces podemos ver edema en las piernas, y en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada podemos descompensarlos, y en ellos sí existe una contraindicación absoluta. Luego llegamos a un grupo de medicamentos que se llaman terapias basadas en incretinas. Las terapias basadas en incretinas se apoyan precisamente en que existe un sistema denominado sistema incretínico en el cuerpo. Este sistema lo que hace es que cuando uno come, le avisa con anticipación al páncreas para que empiece a producir una cantidad suficiente de insulina, y cuando esta comida pase ya el torrente sanguíneo se libera
la insulina previamente formada. Este grupo de medicamentos tiene varias ventajas. La primera es que tiene casi nulo poder hipoglucémico, es decir, que son muy seguras y no van a producir hipoglucemia. Segundo, tienen un efecto protector de la célula beta del páncreas. Y tercero, inhiben la producción de una hormona que se llama glucagón, que es, pudiéramos decir, el enemigo o el antagonista de la insulina. Dentro de estas terapias basadas en incretinas tenemos dos grupos principalmente. Los inhibidores de DPP4, que estos medicamentos inhiben una enzima que degrada la incretina propia del cuerpo. Esta incretina se llama GLP-1 y entonces permite que haga su acción de manera normal. Son medicamentos tomados y tenemos principalmente a sitagliptina, vildagliptina, linagliptina, alogliptina, saxagliptina y gemigliptina. Estos medicamentos son orales, se deben dar una sola vez al día, excepto vildagliptina, que siempre debe darse cada 12 horas, y son medicamentos que no se titulan. No debemos dar ni mitades, ni dobles, ni triples dosis, porque o no hace efecto o no hace mayor efecto. La dosis indicada es la única que se debe dar. Solamente en algunas circunstancias, como es el daño renal, vamos a tener que ajustar el tratamiento de algunas de ellas, simplemente porque para no desperdiciarlas, porque si damos la mitad de la dosis o la dosis entera van a hacer el mismo efecto. Entonces se ajusta prácticamente para que no se desperdicie el producto. Son medicamentos muy seguros. Se ha visto que la probabilidad de hipoglucemias, repito, es casi insignificante, de manera que si el paciente por algo no come, no pasa nada, no le va a bajar la glucosa. Igual si tiene valores normales de glucosa, la va a mantener nada más. Y en algunos experimentos en animales se ha visto que el consumo de estos inhibidores de EPP4 y de los siguientes que vamos a ver también incretínicos va a proteger las células del páncreas. Es decir, que va a disminuir el deterioro normal que van sufriendo estas células y que producen que el páncreas deje de generar su propia insulina. La siguiente grupo de familia incretínica son los análogos o miméticos de GLP-1. Estos medicamentos son medicamentos muy potentes para bajar la glucosa, incluso hay algunos estudios que los han comparado con insulina y tienen varias ventajas. La primera y más importante es que ayudan a bajar considerablemente de peso. De hecho, uno de ellos está aprobado exclusivamente para el tratamiento de la obesidad en pacientes no diabéticos. Estos medicamentos inhiben un poquito el apetito, tanto a nivel central como por el vaciamiento gástrico retardado. Ayudan a controlar muy bien la glucosa, bajan un poquito la presión, disminuyen también los niveles de colesterol y triglicéridos y el control en el peso es muy bueno. Dentro de este grupo tenemos el principal que ya no existe, pero fue el primero, fue Exenatide. Luego tenemos a liraglutide, tenemos a duloxetina y actualmente tenemos a semaglutide. Estos medicamentos tienen una pequeña desventaja. La primera, o dos. La primera es que es inyectado. ¿Sí? Son inyecciones en algunos casos diaria y en otros casos una vez a la semana. Y el segundo problema es que sí son medicamentos muy caros, muy costosos. No están al alcance de cualquiera, pero son medicamentos muy potentes y que protegen al paciente de manera importantísima, por lo cual deberían de ser medicamentos de primera línea. De hecho, en algunas guías internacionales, estos medicamentos y la familia que sigue están indicados como los de primera línea en pacientes con alto riesgo cardiovascular, porque no solamente controlan la glucosa, sino que además protegen al corazón. La última familia, antes de hablar de insulinas, es la familia de los inhibidores de SGLT2. Estos medicamentos bloquean un canal que se encuentra a nivel renal, que normalmente hace que se reabsorba la glucosa, es decir, nosotros eliminamos glucosa a través del glomérulo de nuestros riñones y este canal la vuelve a meter a la sangre para que no la veamos en la orina. Sin embargo, esto genera un mayor incremento de la glucosa sanguínea. Por eso es que al bloquear este canal se produce una eliminación de glucosa a través de la orina, lo cual disminuye los niveles de glucosa, pero además tiene varios efectos benéficos. También ayuda a bajar mucho de peso.
no están autorizados para el control de peso en pacientes no diabéticos, pero en el paciente diabético con problemas de obesidad es una excelente opción. Además, también son los primeros en comprobar que producen protección cardiovascular, es decir, que el tomar este medicamento protege al corazón de un infarto muy por encima de cualquier otro tipo de antidiabético. Y una de las desventajas que puede tener esos medicamentos, además del costo discretamente alto, es que al eliminar glucosa a través de la orina, sí puede incrementarse un poco la incidencia de infecciones genitales, principalmente en mujeres, pero también en hombres, sobre todo si no han sido circuncidados. Son medicamentos muy bien tolerados en general y se pueden combinar con otras terapias, incluso de manera sinérgica con otros medicamentos que ayuden a bajar de peso, y esto va a darnos un beneficio importante en los pacientes. Por último, tenemos a las insulinas. Las insulinas son un tipo de tratamiento de la diabetes, no son la última línea, no son un veneno, no son una forma en la cual el médico se venga del paciente por no hacer caso. No, no es un castigo. La insulina, de hecho, es el tratamiento más natural que pudiera existir en diabetes, porque simplemente estamos restituyéndole al cuerpo aquello que ha dejado de producir. Por eso es que cuando a un paciente se le indica insulina, debe de aceptar usar insulina, porque ya no la produce. Y los otros tratamientos se basan en que el paciente siga produciendo insulina. Por esta razón, por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 1, no hay otra opción más que usar insulina desde el principio, porque como su páncreas no produce insulina, no hay opción para tratamientos orales. Existen distintos tipos de insulinas. Hay insulinas humanizadas e insulinas análogas. Estas últimas tienen un mejor perfil de comportamiento farmacológico y por eso son mucho más seguras. Todas son inyectadas, todas son altamente eficaces y cada una se debe aplicar 1, 2 o 3 veces al día dependiendo de su perfil farmacológico. Algunas duran 24 horas, unas duran 16, otras duran 6 horas y las más cortas llegan a durar 2 horas máximo. De manera que algunas las vamos a utilizar para mantener controlado al paciente todo el día y otras las vamos a utilizar para controlar cada uno de los alimentos del paciente. Su médico será el mejor en indicar cuál es la que le conviene a usted. Por último, debo de comentar que el tratamiento de la diabetes debe ser igual que la diabetes, progresivo. Si un paciente no está bien controlado con un medicamento, deberá utilizar 2, deberá utilizar 3 o combinaciones de medicamentos antidiabéticos con insulinas dependiendo de cada caso. Lo importante es que el paciente se mantenga bien controlado de la forma que sea. Si yo busco siempre llevar a mi paciente a metas, voy a tener éxito. No lo olvide, tome sus medicamentos como se los indica su médico. No intente bajar dosis o subir dosis porque usted cree que así lo necesita o porque usted se siente mejor o porque alguien le dijo que así lo hiciera. Antes de tomar una decisión de cambiar, suspender o modificar un tratamiento, hable con su médico y él le dará la mejor opción para usted. Espero que esta cápsula les haya servido, que tengan un excelente día. Hasta luego.